Para un teólogo como Paul Tillich, el elemento fundamental de la reforma en Martín Lutero se da inicio por el tema de la penitencia. La penitencia era un sacramento, ¿verdad? Que en ese momento no ponía tanto énfasis en el tema de la contrición, que es un proceso de arrepentimiento genuino, sino en la atricción, que es el terror por la expectativa del castigo por el pecado. Entonces lo que requería la gente era, bueno, entonces si yo no puedo, no tengo la forma de satisfacer a Dios por mi pecado, ¿qué puedo hacer? Entonces está el tema de los sacrificios, el tema de la satisfacción, ¿no? Por producto del pecado. Entonces en estos sacrificios que imponía la iglesia en ese momento, era parte de un proceso de penitencia, que eran tan difíciles y que la gente quería librarse de estos sacrificios, como caminar ir de rodillas 1 kilómetro, miles de rezos, el tema de la flagelación, la autoflagelación y un sinnúmero más de cargas que era imposible, porque al final siempre Dios iba a estar enojado. Entonces esa fue la forma subjetiva, religiosa, de dominar a esta persona y entonces proponer el tema de los sacrificios como el tema del pago de las indulgencias. Entonces ya así podía quedar librado del tema de la expectación del castigo y haber comprado a Dios su tranquilidad o la salvación. Esto es importante también en un contexto donde las plagas, por ejemplo, la peste bubónica o la peste negra, habían, digamos, arrasado con muchas personas y los familiares que quedaban vivos se preguntaban, bueno, mi familiar murió en paz con Dios, o no pudo mi familiar que le dieran la extrema unción o la última confesión, y esto entonces lo va a mandar al purgatorio. Entonces pagando una moneda podía sacar el alma del familiar del purgatorio. Entonces era todo un negocio el tema de la indulgencia, contra lo que Martín Lutero se levantó y expuso bien en sus 95 tesis. Entonces Lutero conocía la justicia formal de Dios, que era el punto fundamental que se hacía énfasis en ese momento. O sea, un Dios justo requiere satisfacción cuando el pecado rompe con la justicia de Dios. Es una cuestión de castigo, un Dios castigador básicamente. Eso es la justicia formal. Requiere Dios ser restablecido su justicia y su dignidad a través de sacrificio, a través de un sinnúmero de obras contra las que se levanta Lutero. Pero Lutero sentía una angustia profunda, ya que por más que se imponían las cargas de la ley, siempre sentía este hermano que era inmerecedor de Dios, que era pecador y por lo tanto pensaba en un Dios alejado y airado. El descubrimiento de la salvación por la sola fe en la sola gracia, según Romanos 1:17, hace entender a Lutero que el pecador era justificado por la sola fe, sin las obras de la ley. Por esto es importante entender que en el proceso de conversión de Martín Lutero, encontrarse con el tema de la escritura, y Romanos 1:17 le abrió el entendimiento y lo liberó de la imagen del Dios severo, castigador, y de las potencias, digamos, de los sagrados que le pesaban sobre su conciencia y sobre su existencia. Fue una crítica al sistema sacramental directamente. Para Lutero la realidad de Dios está presente sin necesidad de mediadores. La jerarquía eclesiástica como mediadora de la realidad divina se viene abajo totalmente. Y esto está vinculado también con el tema de la crítica del nominalismo frente al realismo o idealismo sustancialista que aparece en el primer video. Así que están vinculados los dos videos y lo invito a verlo nuevamente. La misa para Lutero es una blasfemia, ya que el creyente es el que se presenta ante Dios libremente como sacrificio agradable. Y no se trata de dar algo a cambio a Dios. En esto es importante tenerlo en consideración. Otro de los elementos importantes en Lutero es el tema de su disputa en contra de la escolástica y la filosofía. El punto de partida de la metafísica griega y medieval era la sustancia y el ser. El reformador subvierte entonces estos elementos de esta tradición. Lo importante no es el ser, sino la cualidad de las relaciones ante Dios y ante
los hombres. En consecuencia, la justificación significa una mutación radical de aquel hombre que se convierte al Evangelio porque vive una vida y sus relaciones frente a Dios y frente a la comunidad, y por lo tanto no requiere de mediadores, no requiere de instituciones. Y esto, si entendemos bien el fondo, es nominalismo. Es una teología nominalista, si se entiende bien, por la cuestión del individuo, lo importante es el individuo y sus cualificaciones como individuo, ¿no? En relación con otro individuo. Muy bien. Para Lutero, el principio de la sola escritura es fundamental. Ya en las disputaciones que tuvo y en la defensa que tuvo frente a la iglesia y al Estado, él decía que la única autoridad que él entendía era la escritura, porque la escritura es la verdad de Dios y no puede haber otra autoridad por encima de ella. Lutero relacionaba las escrituras como palabra de Dios solo en cuanto hacían referencia a Cristo. Lutero no partía de la legalidad de la letra de las escrituras como hacían en ese momento, de la letra inspirada mecánicamente, sino que fue crítico. Inclusive pudo decir que cualquiera que poseyera hoy el Espíritu con tanta fuerza como los apóstoles y los profetas podría crear nuevos decálogos y otros testamentos. Poco fuerte Lutero en ese sentido, y nos hace temblar a nosotros los evangélicos que creemos que la escritura, que la palabra de Dios se ha encerrado única y absolutamente en las letras que conforman la Biblia. Bueno, pero bueno, es interesante para una discusión ampliar esto. El pecado y la fe en Martín Lutero. El pecado es incredulidad para Martín Lutero. O sea, pueden haber muchas formas de pecado, pero lo fundamental del pecado es la incredulidad. Todo aquello que se hace sin fe. Todo aquello que se hace sin fe es pecado. Por más que esto aparenta de buena obra, de muy inteligente, de bien teológico, no importa. Si se hace sin fe es pecado. Toda obra sin fe es pecado porque es arrogancia humana, es obra humana. Recordemos el tema de la fe, la gracia y las obras en Martín Lutero. El pecado no lo reducía a los actos personales, sino que lo entendía como una estructura demoníaca que posee una fuerza compulsiva sobre todo y que solo puede ser neutralizada por una estructura de gracia. De ahí es que entendemos que para Martín Lutero la filosofía, la razón humana, las buenas obras humanas, todas las obras humanas están bajo el signo del pecado porque están bajo una estructura de pecado, una fuerza compulsiva en toda la creación del ser humano, una fuerza ciega, entonces que solo puede ser superado a través de la estructura de la gracia. Dice Paul Tillich en la página 260 de su Pensamiento Cristiano y Cultura en Occidente. La fe entonces es recibir a Dios cuando Él se nos da. No es que nosotros lo encontramos con la razón o con nuestras obras, no, sino que Él, Dios, se nos da. Él nos amó primero, dice la Escritura. Se hace énfasis en el carácter receptivo de la fe. No hiciste nada para merecerla o para obtenerla, es Dios que te la da. La fe hace la persona hace la obra y no las obras a la persona. Esta es una frase fundamental que de Martín Lutero, porque el énfasis entonces es de que las obras no nos hacen personas creyentes, aceptantes de Dios, no, sino que las obras son expresión de la gracia en nosotros, de la fe en nosotros, de nuestra nueva humanidad. Para Martín Lutero, según Vilanova y el mismo Tillich, que son mis dos referencias fundamentales en este momento, la imagen de Dios está vinculada al tema de la cruz de Cristo. Es importante, él dice que el poder de los hombres se vacía con la cruz. O sea, ante la cruz de Cristo, nuestro poder es nada. Nada es nuestro poder ante la cruz de Cristo. Pero en la debilidad de la cruz está presente el poder divino. Es un tema de dialéctica, ¿no? Un tema de dialéctica en la imagen de Dios, desde la debilidad de Dios y no desde el poder de la razón humana o las obras humanas. El poder de Dios se revela en su debilidad
Es bien dialéctico en este sentido Lutero. Y este es obviamente herencia, ¿no?, de la alta Edad Media, el desarrollo de la teología en la Edad Media. Dios se revela en lo pequeño, en la debilidad, la pasión, la cruz y en la persecución. Niega todo aquello que quiera convertir a Dios en finitos o un ser junto a otros seres. Nada es tan pequeño, dice Lutero, Dios es aún más pequeño. Nada es tan grande, Dios es aún más grande, dice. Dios como lo más íntimo a todas las cosas, pero a su vez fuera de ellas y por encima de ellas. Esto es maravilloso porque además de defender el tema de la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, no lo hace desde la omnipotencia de un Dios arbitrario, sino desde la debilidad de un Dios encarnado en Cristo que ha dado su vida y se expresa su amor en la cruz de Cristo. Esto es maravilloso. La omnipotencia de Dios no es el poder de hacer cualquier cosa, sino el poder actual mediante el cual se hace potente todo en todo. Esto es maravilloso, es un Dios creativo. Por otro lado, Lutero habla de las criaturas como marcas de Dios. Dios está oculto detrás de ellas. Esto es maravilloso porque, digamos, Dios no pone a Dios en el más allá. Dios, el totalmente otro, diría Karl Barth, sino un Dios escondido detrás, que sustenta, mejor dicho, a todas las criaturas como creador. Y aún los que actúan en el mal, por ejemplo, dice Tilly, como Hitler, yo digo, Somoza, los dictadores de la historia, asesinos, estos pueden ser máscaras de Dios, ya que Dios actúa de manera creativa. Él es la fuente del ser de todo. Dios hace posible que Satanás sea el seductor, dice Lutero. Al mismo tiempo posibilita la misma derrota de Satanás. Porque nada puede haber fuera de Dios y nada puede haber a la par de Dios ni por encima de Dios. Dios, por eso, está más allá de cualquier imagen que podamos tener de Dios. No lo podemos reducir en nuestros discursos, en nuestra teología, absolutamente. Y esto es muy bueno rescatarlo de Martín Lutero. El principio fundamental de toda la teología de Lutero es la oposición entre ley y gracia. En primer término, la ley exige al hombre algo totalmente imposible llevar a cabo. En segundo lugar, le ofrece la oportunidad de llegar a conocer su pecado, en el sentido de Romanos 3:20. La ley me hace consciente de mi concupiscencia. Lutero lo explica muy plásticamente en una glosa. Profundamente escondido, el fuego duerme en la cal viva. Se ignora que esté allí. Pero cuando se rocía con agua, entonces el fuego recibe la posibilidad de mostrarse. El agua no ha creado al fuego, sino que ha hecho posible que éste se mostrara. La ley es respecto al pecado esta posibilidad de mostrarse. Es decir, la concupiscencia flamea en el hombre como el calor en la cal viva rociada con agua. El hombre desearía que la ley no existiera, porque entonces sería libre, o sea, no le mostraría que es pecado su concupiscencia. Pero el conocimiento experimental le demuestra que la ley está ahí y que además le exige algo imposible de llegar a término. Este extracto del texto de Evangelista Vilanova, tomo 3, página 281, es fundamental para entender el tema de por qué la oposición entre ley y gracia. La ley nos lleva al conocimiento del pecado realmente. No es de que el pecado no invente el pecado, no, sino que nos revela eso que ya está allí como estructura pecaminosa en las criaturas. Entonces la ley tiene por un lado algo negativo porque nos encierra bajo ciertos códigos imposibles de cumplir bajo la ley. Pero también tiene un lado positivo porque ya nos hace conscientes de que realmente hay una estructura pecaminosa. Es como un espejo la ley que nos hace ver realmente de que estamos bajo nuestra propia obra, en contra de Dios, con nuestro propio ego
con nuestras propias maldades. Lutero da un paso adelante cuando descubre el concepto de promisio, de la promesa de Dios, de la promesa de Dios, que es la respuesta de Dios a la autoacusación del hombre. Equipara esta promisio con el Evangelio. Todo el Antiguo Testamento apunta como una promisio a Cristo, que nos va a dar la justificación, la gracia. No existe duda de que la ley solo es comprensible a partir del Evangelio, pero también es cierto que sin ley el Evangelio permanece incomprensible. Esto es la dialéctica en Martín Lutero, un elemento importantísimo, porque muchas veces nosotros malentendemos este aspecto al decir pues de que la ley totalmente negativa. No, hay un elemento positivo que es que nos revela. Es como una pedagogía iniquitatis, ¿no? O sea, la ley se encarga de mostrarnos nuestro propio error. La ley es el espejo que nos muestra esa estructura pecaminosa en nosotros, pero que a la misma vez nos atrapa en un círculo vicioso de mandatos imposibles de cumplir, ya porque somos pecadores y porque la ley es muy exigente también en ese sentido. Entonces ley y evangelio están correlacionadas en Lutero. Entonces no se trata de estar libre de toda la ley, sino de cumplirla en virtud de la promesio Dei y en compañía del Espíritu Santo. Esto es importante porque la ley sigue siendo importante. Lutero comprende muy bien al apóstol Pablo en este sentido. La ley es importante, no ha sido abolida. La ley es nuestro pedagogo que nos lleva al conocimiento de Cristo a través del conocimiento de que somos pecadores. Nos lleva a conocer que somos pecadores, y en este reconocimiento entonces se nos presenta la gracia como medio a través del cual podemos librarnos de este círculo vicioso del pecado y esta estructura pecaminosa que gobierna la criaturidad humana y todas sus obras. Entonces la ley aún debemos de cumplirla, pero no es que somos salvos por la ley, sino que nosotros cumplimos con la ley porque la vemos desde otro ámbito, la vemos como una guía buena, una guía correcta para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestro comportamiento como persona. La ley sigue siendo de Dios, pero no vamos a cumplir la ley con la neurosis de la culpa y la ley, sino con la libertad de la gracia. Con la libertad de la gracia, ya la ley no tiene el peso del deberás a la Kant, sino la ley ahora tiene el sello del amor de Cristo, de que todos debemos de cumplir con todos, de amar a todos, de entregarnos a todos por amor. O sea, la ley ahora es servicio, es amor, es entrega. Y esto ya no pesa, porque ahora lo hacemos bajo el amor y el conocimiento de Jesucristo. Por eso la cristología en Lutero parte de este método, correlaciona lo que Cristo es para nosotros con lo que decimos sobre Él. Se parte de la comprensión de Cristo a través de los beneficios que de Él experimentamos. El tema de la cristología es la cristología no como se entendía anteriormente, que el Cristo en escolástica se buscaba a entender el ser de Cristo a través del ser y la revelación. El ser de Cristo se buscaba, pero ya en Martín Lutero no es el tema del ser de Cristo, sino que el conocimiento de la obra de Cristo, los beneficios de Cristo para la satisfacción, para la conversión, para trascender el tema del pecado y la neurosis de la ley que nos rige cuando no estamos bajo la gracia. Entonces Lutero ya no parte del ser de Cristo, de la escolástica, y entender entonces metafísicamente, filosóficamente el ser de Cristo, sino ahora entender la obra de Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? El promé, dicen algunos, el para mí, los beneficios de Cristo para mí, y no tanto la especulación de la divinidad de Cristo, la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo, el tema del filioque, el tema de la relación con el Espíritu Santo. O sea, todas esas cuestiones que son teológicas, filosóficas, son importantes, pero lo más importante y realmente lo central para la vida cristiana es el tema de
la vida de Cristo, el ejemplo de Cristo y los beneficios de Cristo para mi vida. Lutero enfatiza la presencia de Dios en Cristo. Por la encarnación la palabra se ha hecho carne. La palabra de Dios para Lutero tiene 4 significados. Escuchen bien, la palabra de Dios en Lutero tiene 4 significados. La palabra interior, que está oculta al hombre esperando su manifestación para introducirnos en Dios. Hay una palabra oculta, interior, no revelada porque no ha llegado la gracia en Cristo. Cristo como palabra de Dios. Jesucristo es palabra de Dios, nosotros lo entendemos bien. La palabra hablada de los profetas por Jesús y que se hace escritura. Ese otro, o sea, la palabra en la escritura, que la vemos en los profetas, la vemos en Cristo, la vemos en la hecha escritura en la Biblia. Y la palabra en la predicación, cuando se predica la palabra de Dios. Entonces, hay que entender entonces la palabra de Dios no reducida al tema de la letra de la Biblia. La Biblia contiene la palabra escrita de Dios, pero no la totalidad de la palabra de Dios. Porque la totalidad de la palabra de Dios es todo esto todos estos 4 elementos que hemos expuesto, pero la plenitud de la palabra de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo no se reduce a la letra de la Escritura da testimonio de Jesucristo. Entonces podemos ver entonces Lutero que es más balanceado en el tema de la palabra de Dios, aunque obviamente la palabra escrita es palabra de Dios escrita, pero existen otras dimensiones de la palabra de Dios a través del cual Dios actúa o quiere actuar. Ya en su primera obra exegética, el reformador rechazó la consideración de la persona de Cristo como modelo para el creyente, que convirtiéndose en instancia moral, nunca podría ser imitado adecuadamente. Entonces Jesús no es un modelo a seguir en primer lugar. Escuchen, porque eso reduce a Jesús en un ser ejemplar, un modelo ejemplar, y además un modelo ejemplar que jamás podrá ser alcanzado. En efecto, si Cristo es el modelo del hombre, entonces se cae en la desesperación, porque el modelo es algo absolutamente inalcanzable para el ser humano. Si Cristo es el don de Dios al hombre, entonces éste recibe verdaderamente la vida y la bienaventuranza. La comunidad del hombre con Cristo no es el fruto del obrar bien de aquel, sino que es en exclusiva obra de Dios en Cristo. Ya, porque en la Alta Edad Media el tema de imitar a Cristo, la imitación de Cristo, el camino de Cristo, el camino del cristiano es imitar a Cristo. Cuando se imita a Cristo, se cae en una desesperación total. Se imita a Cristo en un segundo momento. ¿Cuándo? Cuando uno ya no se atiene a sus obras, sino uno se atiene a la gracia salvífica y santificadora de Dios. Entonces ya no actuamos desesperadamente tratando de imitar a Cristo, sino que permitimos que Cristo actúe en nosotros, que el Espíritu Santo nos guíe. Con la fuerza del Espíritu Santo podemos entonces nosotros y nosotras imitar a Cristo. Entonces se invierte la lógica de las obras y la moral por el tema de la gracia y la misericordia de Dios. En Lutero la obra de Cristo no se entiende como satisfacción vicaria, como dice San Anselmo de Canterbury, sino que Cristo soporta el castigo que hubiera tenido que recaer sobre el hombre a causa de su pecado. La ira de Dios se mantiene siempre porque aborrece el pecado. Dios juzga al hombre para perdonarlo. No es de que el ser humano ya queda libre, ya, sino que lo juzga para perdonarlo. Hay un juicio, ya, y eso se da a través del tema de cómo Cristo soporta el castigo en vez de nosotros, de manera vicaria, diríamos. El Cristo histórico para Lutero carece de importancia ante el significado existencial, sí o no, de Cristo. De nada sirve ya que crea que Cristo vivió, murió y resucitó. El Cristo histórico, pues. La significación de Jesucristo depende totalmente del hecho de que en este momento es el Señor y mi Salvador, que me salva de la muerte y de la angustia del infierno. Eso está totalmente vinculado con el tema de el Cristo para mí, ¿no? Es del Cristo que ya no es de la metafísica, sino el Cristo en sus obras y sus beneficios para la humanidad. El tema del bautismo y la Eucaristía en Lutero.
Para Lutero, el bautismo no es una cuestión mágica, digamos, sino que la efectividad del bautismo está en la conjunción, la síntesis entre la fe, el agua del bautismo, que es parte del rito, y la palabra. O sea, si hay un bautismo sin palabra, sin que la palabra sea el centro, eso pues no tiene mucho sentido. Si no hay fe, pues mucho menos. El bautismo no es una cuestión mágica, sino que adquiere su dimensión sacramental o efectiva en cuanto que se confiesa una fe en comunidad y la palabra de Dios está en el centro. Esta unidad que hace del bautismo un sacramento, es Dios quien administra el bautismo, aunque el ministro sea indigno. Ya, entonces esto es importante y esto va en la línea de San Agustín, que decía también este asunto, ¿verdad? De que realmente la dignidad de que administra los sacramentos es importante, pero al final es secundaria, porque el que administra la gracia a través de los sacramentos no es directamente el que lo administra, sino es Dios mismo. Ya, esto es importante. Aunque en la Edad Media el tema de las palabras de institución, digamos, las expresiones latinas cuasi mágicas tienen un elemento importante en la liturgia, pero Lutero lo trasciende totalmente. Ahora, en el tema de la Eucaristía, Lutero se pone al tema de la transubstanciación, aunque también, digamos, se opone aunque sea un mero símbolo, como dicen los zwinglianos o los bautistas posteriormente. Lutero no está de acuerdo de que sea un simple símbolo la Eucaristía, pero tampoco está de acuerdo en que sea la transubstanciación, como dicen los católicos, sino de que el tema de la eficacia sacramental de la Eucaristía está en la relación entre que haya fe, en la comunidad, que estén los elementos y esté la palabra de Dios al centro. Entonces, estos elementos de la fe, los elementos de la Santa Cena y la palabra al centro, es lo que hace que en la comunidad de fe, el pan y el vino, en el pan y el vino esté la presencia real de Cristo, no como transubstanciación, sino como consubstanciación, o sea, en unidad de todos estos elementos se hace efectiva el pan y el vino como presencia real de Cristo. Un último elemento que quiero tocar es el tema de los dos reinos, o sea, el tema del poder espiritual y el poder temporal en Lutero. Esto está vinculado con San Agustín y la Civitas Dei de San Agustín, donde, bueno, la Civitas Dei es donde gobierna Dios y la Iglesia, pues. Y la Civitas Terrena, pues, donde domina los hombres, el poder político terrenal, y donde se dan todos los desastres, pues, en la humanidad, el pecado. Entonces Lutero retiene este elemento agustiniano, porque él es de formación agustina, fue de formación agustina. Entonces, y él propone el tema de los dos reinos. El tema de los dos reinos es básicamente que Dios le ha dado la espada a los príncipes para, digamos, mantener en santa paz, para mantener la paz, el orden y castigar al criminal. Y Dios le ha dado, digamos, el poder espiritual a la Iglesia para el tema de administrar los sacramentos, para llevar la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, etc. Entonces, esto es el tema de los dos reinos, que son el reino terrenal puesto por Dios y el reino espiritual también puesto por Dios, y de que todos los creyentes deben estar respetando, honrando y supeditados al poder terrenal, cumpliendo las leyes y las ordenanzas del poder terrenal, siempre y cuando los poderes terrenales no estén en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, el tema de que si un poder terrenal está en contra de la palabra de Dios y de la iglesia tiene, el creyente tiene el derecho de la rebeldía santa, de la rebeldía frente a los poderes
terrenales. Pero por otro lado también esto en el desarrollo del luteranismo y la teología luterana se fue viendo como después de que se crean los estados protestantes, o sea, los estados religiosos, después de la paz de Westfalia y la repartición de los reinos católicos y protestantes, la cuius regio, que se llama en la historia, el tema de los dos reinos de Lutero adquirió un matiz peligroso, porque al estar las iglesias, al ser las iglesias protestantes, iglesias nacionales, están vinculadas al poder político nacional de los estados. Por lo tanto, está de alguna manera influenciada por la política de los estados. Ya, entonces, este asunto fue peligroso y posteriormente se interpretó el tema del sometimiento a las autoridades del Estado, a los gobiernos, como palabra de Dios, como una fiel interpretación de la teología de Lutero, pero no se recuerda que también dijo que cuando los estados están en contra de la palabra de Dios y del Evangelio, es aceptable el tema de la rebelión. Es importante cuando los gobiernos aplastan a los pueblos, impidiendo la construcción de su dignidad, entendiendo en este sentido la palabra de Dios no solo como la palabra predicada por las iglesias como tal, sino la palabra de Dios también en la búsqueda de la dignificación, la humanización, la justicia, la paz entre los pueblos, que son las condiciones necesarias para predicar, para construir la imagen de Dios, para predicar y para que las personas vuelvan también su rostro a Cristo. O sea, no hay que reducir la palabra de Dios en este sentido al tema de la iglesia, sino el tema de la palabra de Dios trasciende, ¿no?, grandemente el estamento simplemente religioso y está ahí presente siempre en los procesos creativos, humanizadores entre los pueblos. Muy bien, hasta aquí llegamos con algunas ideas a vuelo de pájaro, decimos, entre nuestras comunidades, muy rápido, sobre algunas ideas teológicas de Martín Lutero. Les esperamos para el próximo encuentro, que es sobre la teología en Juan Calvino. Muchas gracias por estar en este curso y nos seguimos viendo en otra ocasión. Bendiciones, hermanos y hermanas.